buenas tardes. Otra vez aquí con vosotros. Me siento contenta y agradecida. Hoy queríamos hablar de la transición. Pues estamos hablando de lo que es el hombre interno, de cambiar de mentalidad, de olvidarnos un poco del mundo físico para el mundo invisible, aquello que llevamos dentro. Por creación, todos los seres humanos somos así, ¿no? Fuimos así construidos. Somos hechos así, ¿verdad? Que todos sabemos que en el fondo de nuestro ser hay algo que a veces nos ayuda, ¿no? Entonces hemos estado hablando de buscarle a esa persona invisible que mora en nosotros, que es celestial, igual que tú, igual que yo. Tenemos una parte de nuestro ser que es divino, que es celestial, porque así nos han hecho, ¿no? Y quisiera hablar de la transición, ¿no? La transición es una palabra que describe lo que es el cambio de un lugar a otro, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues por lo que a mí me tocó vivir en España y a la gente de mi edad, a mi generación, a entre 50 y 60 y tantos años, pues hemos vivido la transición de salir de una dictadura de Franco hasta el año 75 y a continuación meternos en una democracia. Entonces, claro, son dos mentalidades que son galopantemente contrarias, ¿no? Y claro, y 40 años en un país que son una generación y pico, ¿no? Dicen que las generaciones se pueden contar por 25 años, pues digamos que será una generación y media, por así decirlo. Pero yo recuerdo, cuando Franco muere, yo tengo 10 años, 8 años después, sale Felipe González y legalizando un montón de cosas, y pasamos de una dictadura de que, por ejemplo, una mujer no podría cobrar su herencia si no es con permiso del marido, a la ley del divorcio, que ya en la República la teníamos, pero vuelve ahora, después de 40 años, a la ley del aborto, a la ley del consumo de drogas duras, blandas o del tipo que quieras, se legaliza. Por lo tanto, todos los jóvenes votamos a ese partido que parecía aparentemente que nos iba a dar tanta libertad. Y la verdad es que no se supo vivir con esa libertad, no se supo andar. Entonces, este es el problema, que uno se encuentra en una transición. Sales de una dictadura, de una ley que solo era obediencia y tenías que pensar como pensaba el del gobierno, si no te asesinaban. Sales a poder hacer exactamente lo que te da la real gana, con muy poca edad como teníamos nosotros. Y eso es una transición que nuestra generación tuvo que pasar. Yo no digo que fuera mejor una dictadura, que fuera mejor una democracia, no estoy hablando de ese, no es el tema que me ocupa en la mente, ¿no? Es el proceso de cambio. Todos los cambios mentales, todos los cambios de corazón en el ser humano tienen un proceso que vamos a andar a tumbos y vamos a desanimarnos y vamos a desubicarnos hasta que encontramos un buen punto de apoyo, porque aunque Franco era un dictador y España vivía bajo una dictadura dura, cuando se abrió la democracia y me permitieron drogarme libremente, yo hoy no hubiera elegido drogarme, pero han tenido que pasar años para que yo comprendiera que hay cosas que, aunque sean legítimas, no nos convienen. Esto es lo que quiero explicar de la mentalidad humana, que no es tan fácil cambiar de un lado a otro, y siempre ha ocurrido. Si ponemos el ejemplo de cuando Moisés, liberta al pueblo hebreo de la esclavitud que tenían en Egipto, los mete en el desierto. Ellos ya no eran esclavos, eran libres, iban con la presencia de Dios, iban hacia la tierra prometida. Pero ¿qué ocurrió? Que esa generación no pudo entrar. ¿Por qué? Porque aunque salieron de esa esclavitud, sus mentalidades seguían siendo esclavos. Entonces, hasta la siguiente generación, que también fueron 40 años, hasta la siguiente generación, pongamos al caso de Josué y de Caleb, no pudieron entrar en esa tierra prometida, en esta tierra prometida que tenemos internamente. Esto es lo que representa todo esto que estamos hablando. Pero quiero hablarte de un caso específicamente. Mira, la Biblia
la Biblia está muy contaminada por causa de las instituciones religiosas. La Biblia es un libro que nos demuestra y nos manifiesta y nos revela a Cristo, su obra redentora de principio a fin, nos hace ver cómo varios hombres, los que quisieron destacar aquí, vivieron a Cristo, y nos hace ver verdades y principios de Dios. Entonces siempre encuentro un ejemplo bíblico para poner otro ejemplo para que vivamos la vida hoy. La Biblia se escribió cuando se escribió. El último libro de la Biblia se escribió antes del año 65. Antes del año 65. Después de Cristo, claro. Entonces es un libro bien antiguo, pero cuenta una historia, una de las historias que cuenta, es cómo cambió, cómo el pueblo cómo ejecutó su transición mental y de corazón cuando tuvieron que pasar de la ley de Moisés a la gracia de Cristo. Ahora te voy a explicar un poco de esto acerca de Pablo. Pablo tal vez es un hombre de los que están en el Nuevo Testamento que más revelación y entendimiento tenían en aquel momento, porque ellos nos escriben lo que tenían en aquel momento. La primera iglesia cristiana que se le llama. Primero es Pedro. Pablo no se convierte hasta 5 o 10 años después. Y acontece una situación en Hechos. Entonces, ellos venían de la ley de Moisés. ¿La ley de Moisés qué era? La ley de Moisés, bueno, empezamos por los 10 mandamientos. La ley de Moisés es los 10 mandamientos, cuyos 10 mandamientos se los sabe todo hijo de vecino. Da igual que creas y que no creas. Está grabado en nuestro interior. ¿Sabes por qué? Porque la información mental de Dios está en nosotros. Tú, a medida de que vas a ir escudriñando, buscando y descubriendo, vas a ver que había cosas que tú ya sabías. ¿Por qué? Porque la inteligencia de Dios y la sabiduría de Dios mora en ese hombre interno. Entonces Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, me gusta cómo se describe a sí mismo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Nadie lo nombró, pero él sabía y él entendió el llamado. No tuvo que venir otro hombre a decirle, no, tú no eres apóstol o sí que eres apóstol. Él tuvo un encuentro con Jesucristo, ya después de resucitado y que había ido al cielo, lo paró, él estaba persiguiendo la iglesia, creyendo que hacía un servicio a Dios, porque creía que hacía un servicio a Dios, estaba defendiendo la ley de Moisés y creyeron que estos se habían vuelto locos, hasta que tuvo un destello tan grande que fue derribado. Tan grande fue la luz que dejó de ver. ¿Y qué es lo que dejó de ver? Lo que estaba viendo. Él estaba asesinando, defendiendo la ley de Moisés. La ley de Moisés y el pacto nuevo de Jesucristo son los únicos dos pactos que Dios hizo con la humanidad. La ley, que era algo externo para cumplir, y la gracia, que era algo interno para creer. Entonces la iglesia, primera iglesia, se encuentra en esta transición. Él se convierte 5 o 10 años después de la resurrección de Jesucristo y él empieza a hacer su llamado propio, hasta que se juntan todos los discípulos. Pero ocurrió una cosa. En los 4 libros primeros que llamamos del Nuevo Testamento, que son los evangelios de Mateo, de Lucas, Marcos y Juan, son 4 libros que cuentan cómo Jesús cumplió la ley. Por lo tanto, esos 4 libros no son para cumplimiento nuestro hoy, nos cuenta lo que hizo el Señor Jesús, pero no es literal para nosotros. Jesús vino a cumplir la ley y Jesús vino a salvar al judío primeramente. Después de que Él es crucificado y resucitado, los gentiles, que así le llamaban, que no eran del pueblo judío, al ver el mensaje ellos también quisieron creer. Creyeron y los aceptaron. Pablo, que ya estaba profetizado en Isaías, que él tendría un encargo de ir al gentil a llevarle la palabra de Dios, se encuentra con este profundo problema. Esto lo cuentan en Hechos 14, 15 y 16. Te voy a leer algunos versículos, pero si tú quieres lo lees. Y si no tienes Biblia, en internet la tienes. Hechos capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16.
Te lo voy a contar así por encima, aunque voy a leer algunos versículos. Cuando los gentiles empezaron a creer en Jesucristo, empezaron a recibir el Espíritu. Al recibir el Espíritu comprendieron la redención, la salvación, el hombre interno del que estamos hablando, el mirarse para adentro, el andar por la fe y no por el cumplimiento de las obras. ¿Y qué ocurrió? Que los judíos que vieron que también habían aceptado a Jesús, no muchos le aceptaron muy poco en aquel momento, el pueblo judío, pero algunos sí le aceptaron. Pablo era judío, de la tribu de Benjamín, dice que era fariseo de los fariseos eran una secta, ni siquiera andaban en el orden de Dios, no andaban en el orden de Moisés, porque mientras no vino Jesucristo, andar en la ley de Moisés era lo correcto, delante de Dios, pero es que este ni siquiera andaba porque era fariseo, los fariseos eran una secta, que tan pronto vino Jesús se puso contra ellos, pero él se convierte al Señor Jesús, y él empieza a caminar, a intentar caminar, como todos hacemos cuando nos ocurre. Empezamos a intentar caminar, pero tú vienes con la mente, como ellos venían con la mente de la esclavitud, él venía con la mente de la ley, él venía con la mente de los fariseos, yo vengo con la mente de la calle, yo vengo con la mente de mi drogadicción, vengo con la mente del divorcio, con la mente del aborto, con la mente pues todas estas cosas que se consintieron en la transición política de nuestro país, que afectaron a nuestras mentalidades, lo queramos o no. Entonces me encuentro con el Evangelio y hay un choque, porque cosas que ya me empezaron a ser normales, para Dios eran un poco raras y no eran de buen gusto para que yo las ejecutara. Es que encima empiezo a ser consciente, empiezo a tener una consciencia, porque la fe es lo que te va a proveer, una conciencia. Primero hay que creer, y luego tú vas a empezar a ser consciente de lo que hiciste, de lo que no se debe de hacer, de cómo viviste, de cómo pensaste, de cómo dañaste. Porque mira, estamos aquí en esta hora, porque tampoco no nos fue tan bien a ninguno. No nos fue tan bien. La política externa, que es un tema donde no me quiero meter, pero ya que metí a Franco, pues meto la política externa. Jamás podrán solucionar los problemas del corazón del hombre. No lo pueden hacer. No se les ha regalado eso. Las cosas internas del hombre las arregla su creador, su fundador, aquel que los imaginó y les dio a vida. Es como Gepetto y Pinocho. Quien arreglaba a Pinocho era Gepetto y no había más. Era quien le conocía, quien sabía lo que le había puesto. Y así es la vida. Entonces, tenemos un sistema político, yo creo que mundial, en donde todos estamos decepcionados. Ahora se han gastado no sé cuántos dineros y no sé cuántas cosas, 8.000 vacunas por cabeza, no sé qué, no sé cuántos, y ahora nos meten impuestos por todos los lados, nos sangran y nosotros nos encontramos decepcionados. El poder nuestro para libertarnos de esa decepción es interno. Y yo no estoy formando una revuelta, aunque si tienes poder para hacerla, pues tú sabrás. No me extrañaría nada que llegara una revuelta, porque las cosas así están muy complicadas. Pero exteriormente no vamos a arreglar nada. La vamos a arreglar cuando nosotros nos pongamos en paz con nosotros mismos. Cuando nosotros sepamos que tenemos el poder suficiente para que una enfermedad semi-inventada vaya a hacer daño a nuestro organismo. Cuando nosotros sepamos que todo lo que rompimos en la vida tiene arreglo. Cuando nosotros sepamos y creamos que nosotros fuimos creados para el éxito en la vida, y no significa que no vayamos a tener nunca más problemas. Pero no le voy a pedir cuentas al de enfrente de cómo va mi vida o de cómo no va cuando vienen los problemas, porque mi punto de vista es quien dicta sobre mi persona si tengo problemas o no. Tú tienes toda la capacidad de solucionar todos tus problemas en la vida, todos, o de mirarlos desde otro punto de vista, que había veces que te parecía una cosa tan inmensa, tan grande, y cuando te tranquilizas y miras bien dices, pero si esto me va a enseñar en la vida,
Si yo no paso por aquí, yo no cojo el peso que una persona tiene que tener para su madurez. Si es que todo nos ayuda a bien según vamos viviendo. Pero eso lo encuentras en el hombre interno, no en el externo. Ahora, el conflicto de cambiar de mentalidad va a estar, pero tú no te desanimes, ni te pierdas, ni te vayas para atrás. Tú continúa adelante, permanece, persevera, porque mira, vamos a mirar a Pablo ahora un momento y vamos, por ejemplo, a leer en el versículo 15, en el capítulo 15 de Hechos. Bueno, te voy a leer 2 versículos de Hechos 14, y en el 27 dice: habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a la fe a los gentiles. Entonces, aquí viene ya el problema de que entran los gentiles en medio de los judíos, porque Jesús era rey de los judíos, aunque casi nadie le aceptó. Los judíos entraron en celo y dijeron: ¿cómo estos? Nosotros venimos de la ley de Moisés, pero vosotros, ¿quiénes sois y de dónde venís? Entonces, pues Pablo los defiende y dice: entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo que les estaban enseñando a los que entraban en el nuevo pacto de la gracia, a los gentiles, que para estar en el orden de Dios tenían que cumplir la circuncisión, que era una ley de la ley de Moisés. Pero los discípulos sabían que esto no era una verdad. ¿Me comprendes lo que pretendo decir? Estando en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, obligaban a los de la gracia a cumplir la ley antigua. Esto te quiero enseñar, el proceder y la transición mental que tenían en sus cabezas. ¿Sabes cuándo ocurrió esto? Aquí hacen un concilio que es en el año 50, 20 años después de la resurrección de Jesucristo. 20 años y seguían con estas transiciones mentales. Entonces, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, porque ellos sabían que la circuncisión había quedado atrás. ¿Me explico? Lo de la ley de Moisés, la circuncisión era una ley que se puso desde el principio de todo, la inaugura Abraham, y era cortar un trozo del prepucio de los hombres, y así Dios les quiso llevar hasta que llegó Jesucristo. Jesucristo cumple la ley, Jesucristo es circuncidado. Pero a partir de Jesucristo, los que creemos a Jesús por la gracia, ¿a qué no se nos ocurre hacer eso? No. Porque el pacto ya no es ese. No es por nada externo que yo haga, sino que es por lo interno que yo crea. ¿Me explico? Entonces entraron en este conflicto con los judíos. Entonces Pablo y Bernabé, que eran pues una pareja de apóstoles que iban juntos, pues discutieron con ellos, tanto que tuvieron que juntarse con los ancianos, tuvieron que juntar los líderes de cada iglesia que acababan de abrir hace, pues efectivamente, 20 años, 22 años, 18 años o 15 años, pero tampoco son pocos años. Entonces hablaron entre ellos y dijeron lo siguiente. Dice, voy a beber. Y después de mucha discusión, cuando ya estaban lo que eran los líderes de iglesia juntos, hablando de qué había que hacer en esta hora, que si todo ya era por la gracia y por la fe, ¿cómo iban a mandar a estos chicos circuncidarse si pertenecía al pacto antiguo, el cual ya había quedado nulo por el pacto nuevo, que era la resurrección en Jesucristo? Porque a fin de cuentas, este hombre interno del que estamos hablando es la resurrección de Jesús en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces dice en el versículo 15:7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra y el evangelio y que creyesen.
Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lo tenían igual. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Este versículo no te lo olvides. Purificando por la fe el corazón. Cuando el corazón está dañado, está confuso, está decepcionado, se ha puesto enfermo en el alma, en la mentalidad, en el cuerpo. La fe dice que te va a sanar en todas las áreas, que te va a resurgir a tu nuevo hombre que está interno. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Mira Pedro lo que dijo, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Él está diciendo, si aquí nadie cumplió la ley más que Jesucristo, fue el único que cumplió la ley a la manera perfecta como hombre, que pudo hacer todo, otro día hablaremos de eso. Pero ninguno de los hombres que están aquí sinceramente reconocen que pudieran cumplirlo, porque ellos sabían que no se trataba ahora de nada externo, de ningún tipo de cumplimiento. Y dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces todos dijeron lo mismo, habló otro chico, otro Santiago, Simón, que ha contado que como Dios visitó por primera vez a los gentiles, y tomaron una decisión. La decisión que tomaron es llevar esto a las iglesias de Cristo nuevas. Dice, les vamos a decir que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de lo ahogado y de sangre. Y esto fue, dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, pues fue lo que dijo en algún sentido. Entonces tú te das cuenta que aun dentro del periodo, pero espera que también te voy a decir otra cosa, que vas a flipar. Aun dentro del periodo del nuevo pacto, del solamente vivir por el creer y no por el cumplimiento de la ley, estos tuvieron que poner una serie de normas. Quitaron la circuncisión, pero por último ponen 3 leyes. Que no coman de lo sacrificado a los ídolos, que no coman sangre, ni ahogado, ni que forniquen, ni que se anden acostando con quien les dé la gana. Bien, la idolatría y la fornicación está bien, pero si uno tiene gracia para comer sangre, o si uno tiene la fe tan extensa, pero ellos impusieron una ley. Pero la circuncisión la quitaron. Ahora, mira qué dato te voy a dar. Pablo es un hombre de los que más revelación tuvo de las cosas divinas en este periodo que nos dejó escrito. El que más cartas tiene y el que más fue un poco por su cuenta entre Dios y él. Pero aquí en el capítulo siguiente, en el 16, dice que llegó a otra ciudad, dice, y se encontró a su discípulo llamado Timoteo. Sabéis que hay un libro que es de Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Mira lo que hizo Pablo. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hablaban bien del chaval. Pues este chaval está fiel a Dios, está siendo sincero, está creciendo en el espíritu y tal. Entonces mira lo que hizo Pablo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Pablo, el que había tenido la revelación clarísima, que había quedado ciego por la luz asombrosa de Jesucristo, dijo, no, tiro mi vestimenta de soldado, de fariseo, y hago lo que él quiere que haga. Pablo, que había defendido en este concilio del año 50 que tuvieron, que no existiera la circuncisión porque no pertenecía a la gracia de Jesucristo y había quedado en la parte ya de atrás del último pacto, cuyo pacto, dice Hebreos, que estaba muerto, no tenían que cumplir nada de ese pacto. Y aún después de haber quedado con el obispado, si quieres llamarle, con el liderado, en que no habría circuncisión, se encuentra con su discípulo, y como era hijo de griego,
mitad gentil, mitad judío. Dice, por si acaso, aquí cuestiono la fe de Pablo, pero ¿sabes qué? Que también le justifico. Estaba en su periodo de transición. Pero su hora real de su corazón era pensar, aunque sea griego, poderoso es Dios para guardarnos. Eso sería el pensamiento correcto. Pero él tuvo miedo que los judíos fueran contra él porque tenía uno de sus padres, era griego, era gentil. Entonces, tú ves que todo hijo de vecino, los más brillantes del universo, tienen su periodo de transición para enseñar a vivir. Tú y yo no tenemos los problemas que tuvieron ellos, porque nosotros tenemos el mensaje completo. Ellos tenían que esperar al año 70 a que la Jerusalén de la tierra fuera destruida, porque aún seguían con el santuario ofreciendo al modo de la ley de Moisés. Aún les quedaban otros tantos años por delante. Pero tú y yo lo tenemos concluido. Tú y yo tenemos todo concluido. Todo lo que es para nuestras vidas es por la fe, es interno. Y es entre Dios y tú, entre tu ser interno y tú. Toda la creencia, toda la transformación viene desde dentro. Pero no te preocupes cuando tú quieras cambiar cosas, que te encuentres que en tu periodo de transición, pues no es tan fácil cambiar la mente ni la voluntad humana. Aun queriendo, aunque tú quieras. Pero tú no te desalientes ni te desanimes, porque va a haber siempre una transición que si tú permaneces en ella alcanzarás lo que persigues, que es tu vida, tu fuente de vida, de donde emana toda la vida para ti. Todo el mundo material tuyo emana de tu interno. Comentaba el otro día, si crees que te va a abandonar tu esposo o tu esposa, terminará dejándote, porque tú eres el cultivo de la tierra, el que está pensando día tras día, está alimentando y se hace entre el pensamiento y el corazón un electromagnetismo que atrae aquello que tú tienes miedo. De lo primero que tienes que librarte es del temor. Tú no tengas miedo de nada. Tú estás en esta hora con el Espíritu de Dios, a punto de ser levantado, porque tú tienes algo que hacer en esta tierra. Nuestro país tiene que levantarse. Nuestro país tiene que madurar, tiene que ser consciente de lo que somos cada uno. Tenemos que tomar el poder, y no el poder de tiranía, sino el que sabemos que tenemos dentro porque se nos ha colocado, para nosotros desarrollar aquello que va a dar vida a nosotros primero y a aquellos que nos vean, a nuestros hijos que nos imitan, a nuestros discípulos. Pero esto conlleva una disciplina de intentar continuar en una mente pura y olvidarte de lo que tanto contaminó, del miedo, de la rabia, de la frustración, de lo que nos han hecho la Pascua, de que el país está en vilo, de que estamos en paro, de que el ERTE, del que no ERTE, del que sí, del que no. Tienes que olvidarte de eso y buscar otra etapa para levantarnos, buscar otra etapa para levantar la alegría, para levantar el poder, para levantar el que a mí todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Nosotros somos eso, somos puras herramientas del cielo, plantados en la tierra, para que esté el bien, para que esté el éxito, para que esté la victoria. ¿Vale? Entonces te quiero dejar ya, que no quiero hacer estos espacios muy largos porque tengo predicaciones muy largas que hay veces que ni las ve nadie. Son tan largas que aburro. Pero quiero decirte que te amo, que me importas y que el cielo está pendiente de ti. Está pendiente de ti y en ciertas cosas depende de ti. Si no, tú hubieras nacido en el 2050, pero estamos aquí en el 22, con los problemas del 22, con las gentes del 22, y desde tu interior puedes sacar a victoria todo lo que era para que sacaras a victoria.
que tu periodo de transición, si es que fue Pablo, que fue un tío excelente y maravillosamente ejemplar, que fíjate que aún después de hacer el concilio, aún dijo, te voy a circuncidar, no vaya a ser. No usó la fe, usó lo que conocía. No, bueno, así somos aceptados y Santas Pascuas, llevamos al grano. No uses lo que conozcas, usa lo nuevo, lo sobrenatural, lo que va más allá de nuestro entender, ¿vale? Que Dios te bendiga al que cree, y al que no cree, le bendigo yo, con toda clase de bendición, ¿de acuerdo? Hasta la próxima. Un saludo.